Bien, seguimos con nuestra serie Oraciones no contestadas. Y mientras hacía este mensaje, me acuerdo de una nueva palabra que ahora los más jóvenes, ¿no? La generación X que le dicen, ¿no? O sí, X, ¿no? O Z, no sé. La generación X que le dicen los más jóvenes utilizan bastante, ¿no? Que es el ghosting. No, si no lo has escuchado es porque ya pasaste una edad y tienes que empezar a cuidar tu salud, ¿no? Si lo has escuchado este término, pues esta palabra, ghosting, es el hecho de que tú te comunicas con alguien y te dejen visto, ¿no? Cuando tú de repente interactúas con alguien por redes sociales, por mensaje, y te dejen visto, no te responde, ya empiezas a decir, me está haciendo ghosting esta palabra, me está tratando como si yo fuese un fantasma, ¿no? Te deja en visto, ¿no? Ahora, los más antiguos decimos, oye, me dejaste en visto, ¿no? Los más jóvenes dicen, oye, me estás ghosteando, ¿no? Pero nosotros, los que ahí somos un poco millennial para abajo, ¿no? La generación más antigua, por ahí no sé si habrá algún baby boomer por ahí también, pero los más antiguos teníamos una frase y teníamos un pequeño, no sé si juego o castigo, que le decíamos la ley del hielo, ¿no? Ahí sí, todititos, ¿no? Ya estamos viejos, hermanos, ¿ok? Pero teníamos ese castigo de la ley del hielo. ¿Por qué? ¿A quién se lo aplicábamos? Al cargoso del grupo, ¿no? Oh, ya viene ese, ¿no? Ya hay que hacerle la ley del hielo. Y venía y te empezaba a hablar y nadie hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque era la forma de repente, ¿no? Porque se había comportado mal, se había, no sé, había actuado de una manera que no nos gustaba. No, a veces los padres hacíamos lo mismo, ¿no? Cuando nuestro hijo empieza a ser malcriado, no decimos, hijo, te voy a hacer la ley del hielo, simplemente los padres que hacen, ya no les hablan. Ya no les hablan, ¿no? Dicen, no, bueno, mi hijo se portó mal. Mamá. Sigue haciendo sus cosas, ¿no? Ya pues, No, y después de un buen rato, ya vuelve la comunicación y todo. Pero tenemos eso, ¿no? La ley del hielo siempre va a ser ese castigo por algún mal comportamiento, por algo. Difícilmente, aunque por ahí siempre hay algunos desadaptados que utilizan esto solamente porque no les cae una persona. Pero por lo general esto se aplicaba cuando había un mal comportamiento, había una actitud incorrecta. Entonces, oye, ¿sabes qué? Hay que hacerle la ley del hielo. ¿Por qué? Porque ya no soportamos más su forma de ser, ¿no? Ahora, todos los que hemos hecho este castigo, o si nos lo han hecho, éramos conscientes de que la otra persona sí entendía, ¿no? Si tú has hecho la ley del hielo y te venía alguien a la que tú le hacías la ley del hielo, venía a hablarte, tú escuchabas lo que esta persona decía, ¿ok? Tú escuchabas lo que esta persona actuaba. Si esta persona te decía algo, por más que tú le estás haciendo la ley del hielo, tú entendías lo que te decía. No es que tú decías, te voy a hacer la ley del hielo y no entendías nada de lo que te decía. No, tú entendías, ¿no? Es más, algunos no, cuando hacen la ley del hielo todavía aprovechan para empezar a pedir disculpas, ¿no? Pero ¿por qué no me haces caso? Mira, ya, perdóname, por favor, que ayude, ya, empiezas. ¿Por qué? Porque sabes que la otra persona sí te está escuchando. Sabes que la otra persona sí está haciendo caso a lo que dice, solamente que no quiere hablarte, no te quiere responder. Y como les digo, ya con el cambio de tecnología ya no es ley del hielo, ¿no? Así que si quieres actualizar tu lenguaje, y es necesario que conozcas, sobre todo los que tenemos hijos adolescentes o hijos jóvenes, es necesario que conozcamos el lenguaje que utilizan las nuevas generaciones, para que no te la hagan. No, uno tiene que saber cómo se comunican las nuevas generaciones, porque si no, olvídate, te agarran. Yo tengo un hijo adolescente, pero ya sabe que yo estoy más adelantado que él. Entonces tenemos que estar ahí siempre, ¿no? en la vanguardia de saber, ya, este chiquito no me la va a hacer, esta chiquita no me la va a hacer, ¿no? Entonces, ya sea que utilices la frase antigua, ley del hielo, o el ghosting más moderno para que te sientas joven, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pasa cuando Dios no escucha
mis oraciones o no me contesta las oraciones. ¿El Señor me está haciendo ghosting? Señor Dios, ¿tú me estás haciendo ghosting? ¿Me estás haciendo la ley del hielo? ¿Por qué no contestas? Y a veces seguimos, no cargosos, seguimos ahí. Pues Dios, contesta, pues. No, Señor, pero mira, no me respondes, ¿no? O ¿será que cuando cometo pecado es un motivo suficiente para que Dios, vamos a decirlo de esta forma, se resienta conmigo y me gostee? Entonces yo quiero llevar a este punto, ¿no? Recordemos que siempre la no respuesta en el ámbito natural es porque tal vez hay una actitud incorrecta o tal vez una falta de la otra persona. Los que somos casados a veces entendemos, ¿no? Cuando discutimos y a veces hicimos algo los que somos culpables, ¿no? Y nuestras esposas se molestan, no nos hablan, no nos dirigen la palabra, ¿no? Y están así serias, molestas, ¿no? Ahora, los que somos buenos esposos sabemos que esa es la oportunidad perfecta para seguir molestándolas, ¿no? Y seguimos ahí fregando, insistiendo, ¿no? Pero el pecado será motivo para que Dios de repente diga, ¿sabes qué? No te voy a hacer caso. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y vas a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 1. Capítulo 1. Y vamos para no leer todo el capítulo, vamos a leer ciertos versículos que nos van a ayudar a entender cómo es el panorama de la oración de una persona que está en falta. Si lo encontraste, dile amén. Bien, ¿no? Dice la palabra de Dios: ¡ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores. Versículo 4. Hijos corruptos han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Versículo 5. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Pasamos al versículo 11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Versículo 12. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? Versículo 13. No me sigas trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofenden. Versículo 14. Yo aborrezco sus lunas nuevas, festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Y versículo 15 dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen las manos llenas de sangre. Oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, gracias porque tu palabra, Señor, es la que traerá exhortación, consuelo y edificación a nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y ayúdanos a que luego del mensaje, saliendo de la iglesia, podamos aplicar a lo largo de nuestras vidas todo lo que tú edificas en nosotros. Para ti es la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero entrar un poco en contexto. Hemos leído el libro de Isaías. Isaías era un profeta, de los que incluso la Biblia menciona profetas mayores, o sea, quiere decir que tenía una larga trayectoria profética. ¿Ok? Y Isaías, los profetas, ayer justo leí un artículo, eran no solamente para los del pueblo de Israel. Muchas veces pueblos paganos venían a consultar a los profetas de Israel porque sabían que Dios hablaba a través de ellos. Pero en esta ocasión Isaías está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios.
¿Y por qué es importante que sepamos esto? Porque a veces cuando leemos versículos donde dicen pecadores, fallaron, están mal, nosotros decimos los del mundo. Y rápidamente le pasamos la pelota a los del mundo. Rápidamente le pasamos el balón. Cuando dicen pecadores, nosotros, eso no soy yo, esos son los inconversos. Ellos sí pecan a cada rato, mira, idólatras, borrachos, mujeriegos, mentirosos, ladrones, fornicarios. Dios nos libre de eso, decimos. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando habla de pecadores está hablando de ellos, pero aquí está hablando al pueblo de Israel. Y quiero decirte esto, hoy más que nunca que hay una gran afinidad de parte de cierto sector cristiano con Israel, e incluso hasta defienden sus pecados, solamente por el hecho de decir, es que son el pueblo de Dios. Nos olvidamos algo que aquí Isaías está hablando contra ellos. ¿Y qué les dice? Nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación, y le empieza a decir todas sus verdades. Ahora, acá le está hablando al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿no? Antes de Cristo, el pueblo de Dios era todo aquel que estaba en pacto con Dios. Bueno, siempre ha sido. El pueblo de Dios es aquel que está en pacto con Dios. Y en el Antiguo Testamento el pacto con Dios estaba a través del pueblo de Israel. Siguiendo las fiestas, siguiendo los ritos, siguiendo la circuncisión, guardando la Torá y todos los días de reposo y todo ello. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios sigue siendo aquel que está en pacto con el Padre, pero es a través de Cristo. Pero déjame decirte esto, no cambia lo que está hablando aquí. Porque muchas veces dentro de la iglesia, que es la que está en pacto con Dios, hay una nación pecadora. Hay malhechores. Pastor, pero yo no robo. Tal vez no robas, pero actúas de una manera incorrecta. Tal vez delinques de otra manera. Y ahí están todos calladitos. Algunos dirán, pastor, me descubrió. Otros miran a sus esposas y dicen, ¿qué dijiste? ¿No? Otros por dentro están, ahora converso en casa con mi esposa para ponernos de acuerdo, que es lo que le vamos a decir al pastor. Pues no se preocupen, a nadie les voy a citar, tal vez. ¿Ok? Pero ¿qué está diciendo aquí Dios? Luego en el versículo 11, luego de haberles dicho, sabes que ustedes están pecadores, les dicen, ¿de qué me vale todo lo que ustedes hacen golpeándose el pecho? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que hay cristianos entre comillas, ¿no? Cristianos entre comillas lo voy a decir, ¿no? Que dentro de la iglesia se golpean el pecho y están llorando. Incluso hasta sobreexageran una oración que podría ser una oración sincera con lágrimas privada, sobreexageran y empiezan la oración de un bebé que no le ponen freno, está ¡guau, Señor! Y empiezan a gritar. Y a veces pasa lo mismo en sus habitaciones. Empiezan a orar desgarradamente, a darse a notar que oran para su demás familia. Pero por dentro están como este pueblo de Israel que, ¿qué le decía, Señor? Nación pecadora. Y Dios les dice, ¿de qué me vale todo lo que estás haciendo? Y es fuerte lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo que incluso muchas veces hasta hoy en día siguen ciertas festividades, ¿no? Algunos latinos con complejo hebreo siguen las festividades también. Y eso es lo que pasa, ¿no? El Señor decía, ¿para qué sirves tanto? ¿Para qué haces tanto esto? E incluso dice, no, detesto sus asambleas. Y es fuerte esta parte, ¿por qué? Porque la palabra asamblea en el Antiguo Testamento, que es cajal, en el Nuevo Testamento se transformó en eclesía. Y los que hemos llevado semilla recordamos que eclesía es iglesia.
Y es fuerte, ¿por qué? Porque el Señor está diciendo, mira, nación pecadora, yo detesto incluso esa reunión. Y es fuerte porque, ay Señor, o sea, detestas que tal vez como cristiano incluso con mi pecado vaya a la iglesia. Pues sí. Ahora, quiero resaltar algo. No está diciendo que de repente tú estás en el camino y pecaste. Uy, ya no voy a ir a la iglesia porque estoy pecando. No, está hablando de personas que de verdad disfrutan estar en su pecado y no hay un arrepentimiento. Porque sí, todos nosotros cometemos pecados, no hay cristiano santito. Pastor, ¿usted es un poquito más santito que yo? No, tal vez soy hasta menos santito que tú. Cada persona tiene diferentes debilidades, diferentes momentos donde cae y tropieza. Eso no está hablando. Lo que está hablando es personas que tropiezan, caen y se deleitan en el pecado. Y dicen, bueno, este pecado ya el Señor me entenderá. ¿Por qué no lo puedo dejar? O simplemente personas que están tan cegadas que dicen, no creo que esto sea pecado. A eso se está refiriendo. Y Dios le está diciendo, detesto incluso ello. Lo contextualizo. Personas que se han acostumbrado a todo ver chisme. No, todo es chisme, críticas, chisme, críticas, chisme. Se reúnen y empiezan a hablar mal de alguien. Se reúnen y empieza eso. Y todos sabemos que la Biblia incluso dice, no, chismosos, no puede haber chisme dentro del pueblo de Dios. Pero nosotros decimos, no, un chismecito nunca cae mal. Recuerdo que un amigo un día, no voy a mencionar ni el nombre ni procedencia, un amigo vio algo en ciertos amigos en común y dice, oye, ¿qué fue? Le digo. Y me dice, suelta el chichis, me dice. Un varón. Chichis. ¿De qué? Le digo. Yo ya me intuía por dónde se iba. Ah, de tal cosa. No entiendo, le dije. Ah, que esto. Yo no sé nada, le digo. Y hay personas que están así. Ahora, estoy hablando de algo que podría parecer inofensivo, que es el chisme, conversar y dar comidilla. Pero hay ciertos pecados que nosotros tenemos como que ciertamente arraigados en nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo peor? O no los queremos quitar o no nos queremos dar cuenta de que es pecado. A eso el Señor está refiriéndose, nación pecadora. Detesto que traten de hacer sacrificios. Detesto que traten de hacer reuniones, asambleas. ¿Y por qué no contextualizar modernamente? Detesto que digan ser iglesia cuando siguen con ese pecado. Y concluye el versículo 15 como: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Pastor, es verdad, Dios me está gosteando. Dios me está haciendo la ley del hielo por mi pecado. Pero yo te quiero decir esto, más que la ley del hielo, más que un ghosting que pueda hacerte el Señor, lo que Dios está haciendo es haciéndote ver una verdad para corregir tu vida. Un padre que ama jamás va a dejar a un hijo sin corregir, ¿verdad? ¿Quiénes son papás? Levanten su mano y los que quieran decir, ¿no? Oye, por ahí alguno levantó que no es papá o quiere confesar algo. Ah, ya, tío, ¿no? Bien, entonces, cuando uno es papá, quiere corregir siempre a su hijo. Siempre va a tener que corregir a su hijo. Aunque su hijo le diga, eres un malo, un perverso, ¿sabes qué? Te corrijo porque te amo. Ya me vas a entender después por qué te he corregido. Y como digo siempre, ahora yo digo a ciertas cosas que no entendía de mis padres, digo, ahora entiendo, y ahora que soy papá y sobre todo de un adolescente. Y bien, quiero dar 3 puntos. Ya que hemos hablado del pecado, ya que hemos hablado de que el Señor no escucha la oración de un pecador. Este es el título del mensaje, la oración de un pecador. Y no te confundas, no es lo que la iglesia suele llamar la oración del pecador, no, es la oración de un pecador. Y quiero darte 3 puntos. El primero es, el pecado es una barrera ancha.
El pecado es una barrera ancha. No hay necesidad de leerlo, pero si nos vamos al pecado original, ¿no? Imagínate, en el principio el Señor creó todo bueno, Adán y Eva vivía en la plenitud de la gloria de Dios en el Edén. Ellos vivían y estaban todos tranquilos, felices, disfrutando del Señor. No, incluso cuando menciona que el séptimo día Dios descansó o Dios guardó reposo, lo que significa es que Dios mantuvo comunión con sus hijos. Y lo hermoso es que esa comunión no tenía un cese, esa comunión era plena. El ser humano vivía plenamente en comunión con el Señor. Hasta que hubo el pecado. Y ese pecado marcó una gran barrera entre el hombre y Dios. Yo sé que todos los que han evangelizado en algún momento en su vida, pues cuando le dicen, no, ¿sabes qué? Hay una gran barrera entre tú y Dios si es que no hay un arrepentimiento de verdad. ¿Por qué? Esa barrera se llama pecado. Todos han visto el dibujito de un hombre acá, Dios en el otro lado, pero un gran abismo. Y ese abismo le ponen pecado. No, todos han visto, ¿verdad? Ya, todos han visto ese dibujito. Bien. Eso es lo que ocasiona el pecado, una gran barrera entre el hombre y Dios. Ahora, a mí me gusta no verlo como un abismo, sino me gusta verlo como un gran muro que no me deja mirar siquiera lo que de verdad Dios tiene preparado para mí. Eso incluso está metido en mis oraciones. Yo no sé si tú has estado de repente de una habitación a otra y le quieres pedir algo a alguien que esté en la otra habitación y te dice, no escucho. ¿Qué? Y empiezan los griterías, pásame esto. No te escucho, ¿qué? Y empieza, ¿no? Hasta que abre la puerta y dices, ¿qué pasó? Y ya incluso hasta ni siquiera hay necesidad de gritar. Abre la puerta, ¿qué pasó? Ah, pásame esto, ya. ¿Por qué? Porque quitaste la barrera. El pecado ocasiona eso. El pecado ocasiona una barrera entre Dios y el hombre. Pastor, pero ¿por qué entonces hay pecadores que incluso ni siquiera están dentro de la iglesia que pareciese que Dios les cumpliese lo que ellos piden? Debemos recalcar algo. ¿Ok? Debemos recalcar algo. Dios es soberano, permite muchas cosas. ¿Okay? Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas en el mundo, eso se le llama gracia común, pero eso no significa que Dios esté presto a la oración de esta persona, porque si no podríamos decir que los delincuentes que rezan a Sarita Colonia, ella les bendice porque Dios les hizo caso a sus oraciones. Los que no sabían que Sarita Colonia es la santa de los delincuentes, ya saben ahora. Entonces yo no puedo decir, Señor, ¿no? Hay presos o hay delincuentes que antes de hacer sus fechorías, ¿qué hacen? Señor, en tus manos me encomiendo, y va, y cuando salen y delinquieron bien, no los atraparon y se dieron cuenta, ¿todo bien? ¿Qué dicen? Gracias, Diosito, me bendijiste. Incluso luego están, oye, Diosito es bueno, ¿ah? ¿Por qué? Fui a robar a la tienda y nadie se dio cuenta. No. El pecado causa una gran barrera entre el hombre y Dios. Y Romanos 3:23, yo sé que te lo sabes de memoria, ¿no? Pero yo sé que todos no lo sabemos en la Reina Valera, por eso lo voy a leer en la NBI. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Eso es lo que causa el pecado, una gran barrera entre Dios y el hombre. Y por eso paso a mi segundo punto. Dios no escucha al pecador. Dios no escucha al pecador. Y nuevamente te digo, nosotros consideramos a Dios que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? No, de nuevo, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Ok, entonces, si Dios es nuestro Padre, Dios nos ama. Y si Dios nos ama, quiere decir
que no va a dejar nuestra vida sin corrección. Y quiere decir que si nosotros pecamos, o no que fallemos, sino que nosotros vivimos con algún pecado ya condicionado en nuestras vidas, Dios no va a escuchar nuestra oración. Dios no va a escuchar nuestra oración. Pero pastor, yo amo mucho a Dios. Sí, pero tal vez vives una vida llena de mentiras. Y te gusta mentir a cada rato. O tal vez vives una vida llena de chisme. O tal vez vives una vida llena de adicciones. O tal vez vives una vida llena de libertinaje. Sí, puedes conocer de Dios, puedes decir que amas a Dios, pero no solucionas y no maduras en algunos aspectos de tu vida. Y déjame decirte esto, Dios no va a escuchar tu oración. Y quiero hablarte de un personaje bíblico que, si bien es cierto, cometió uno de los pecados más grandes, no, y más terribles. ¿Por qué? Porque fue un pecado sumamente planificado, pero a la vez era un hombre que su vida arrepentida lo hizo que Dios lo llamara un hombre conforme a su corazón. Y estoy hablando de David. No te emociones, David Trinidad, ¿no eres tú? Estoy hablando del rey David. Y todos conocemos su gran pecado, ¿no? Primero, no estuvo donde debió estar, en la guerra, al frente en el campo de batalla. Estaba de ocioso. Dijo, me voy a tomar un break. Y mientras que estaba con un café en su azotea, vio una mujer hermosa bañándose. Y vamos a ser sinceros, vamos a decir algo, ¿no? Que tal vez incluso uno puede decir, wow, no hay que ser con mucho tabú en esto, ¿no? Los hombres son muy rápidos dejarse deslumbrar por la mirada. Y un varón ver a una mujer desnuda fue algo que le llamó la atención. David era un varón. No estaba firme, ¿por qué? Porque estaba de ocioso, no estaba donde debía estar, no estaba preparado. Y en lugar de simplemente, Señor, me retiro, empezó a mirar, empezó a observar, la miró, la observó, la codició, la deseó, y como él era el rey, ¿qué dijo? Tráela. Ahora esta mujer no ayudó mucho, ¿por qué? Porque lo que hizo fue, apenas llegó, estaba bien bañada, oliendo rico, puso sus cabellos en los pies del rey, que ese es un símbolo de coquetería en el Antiguo Testamento. Ya saben, hermanas, si quieren coquetear a sus esposos. Pero lo que hizo fue eso. Entonces David, ¿qué hizo? La tomó por mujer. Yo no sé si sabría si estaba casado o no, o después del acto dijo, oye, te recuerdo, soy casada. Y David, oye, ¿qué pasó? No sé. La cosa es que esto tuvo un fruto. Esta mujer había quedado encinta y David, en lugar de repente de confesar su pecado, dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer que tu esposo lo firme por mí. ¿No? Lo estoy contextualizando versión moderna. Llamó a Urías, pero Urías era un hombre que, aunque no estaba en el campo de batalla, su mente estaba allá. Y esto debe pasar con una persona, un varón, una mujer. Aunque tal vez no estemos dentro de la iglesia, tal vez no estemos en mi tiempo de oración, en mi tiempo personal de comunión, nuestra mente siempre tiene que estar en comunión con Dios. Preparados para toda la batalla. Hablaba con mi esposa, preparados para toda buena obra. Y déjame decirte esto, Urías, aunque no estaba en el campo de batalla, su mente estaba ahí. Y David le dijo, oye, ¿sabes qué? Tú eres un buen soldado. Ve, disfruta de tu esposa. ¿Y Urías qué hizo? ¿Cómo voy a ir a disfrutar de mi esposa cuando mi pueblo, mi gente, mis amigos están muriendo allá? No, y se quedó a dormir en la puerta del palacio del rey. Cuando David ya no pudo más, incluso Urías ni borracho le hizo caso a David. ¿Por qué? Porque lo que hizo David lo embriagó. ¿Y qué pasó? Urías no, porque su mente estaba en el campo de batalla. Así que lo que tuvo que hacer David para pasar piola fue: ponlo enfrente y déjenlo solo.
Ahora, la Biblia no dice, ¿ok? La Biblia no lo dice. Y ese es un pensamiento, un precepto mío, ¿ok? Mío, no lo tienes que seguir tú. Pero yo veo en esa actitud de dejarlo solo y hacerlo morir para que David diga, uy, mira, pero había dejado una mujer encinta. Él era un buen soldado, yo voy a redimir a esa mujer. Ojo, la Biblia no lo dice. Esa es una conclusión mía. Porque solamente la Biblia menciona que luego David la tomó por esposa. ¿Pero por qué saco esta conclusión? Porque no se ve por ningún lado que David confesó el pecado y que ese hijo era suyo. Hasta que vino Natán y le dijo, el Señor sabe lo que has hecho. Ahora, David, ¿qué pasó? Se arrepintió. Y bueno, esa oración no vamos a contarla porque esa oración sí, aunque David se puso a orar por su hijo, el niño, el Señor ya había decretado que no, ese es tema para otra prédica. Pero quiero que leas conmigo Salmo 66, 18. Y luego en sus muchas oraciones, el rey David, porque David era un hombre que luego se le conoció como un hombre conforme al corazón de Dios, luego de tremendo pecado, luego en sus muchas oraciones, el rey David dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Y aquí no estaba diciendo que él no fuese pecador. Aquí lo que estaba diciendo es que si en su corazón él hubiera guardado el pecado, si en su corazón él hubiera encubierto el pecado y no confesarlo. ¿Por qué? Porque él conocía que Dios no escucha al pecador. ¿Y por qué Dios no escucha al pecador? Porque el pecado marca una barrera. Dios sí entiende lo que el pecador dice. Dios sabe lo que el pecador está diciendo, pero no le va a prestar atención a su oración. Y esto nos debe hacer reflejar a nosotros, reflexionar cómo estamos andando. Recordemos, somos salvos por gracia. ¿Ok? Lo bien que te comportes no te hace más ni menos salvo. No hay niveles de cristianos, ¿ok? No podemos categorizar por niveles de cristianos. No, sabes que este está en un nivel mucho mayor. No, no hay niveles de cristianos. Hay cristianos maduros y cristianos inmaduros, eso sí. Pero no hay un nivel de cristiano. Este está a otro nivel. No, no existe eso. Pero quiero pasar a mi tercer punto. El arrepentimiento rompe barreras. El arrepentimiento rompe barreras. Mira, Dios, cuando un hijo suyo peca, Dios sí va a colocar ciertas barreras. Sobre todo si es que este hijo suyo empieza a entregarse hacia un pecado. ¿Por qué? Porque el Señor no lo quiere dejar así. No lo quiere dejar hundido en su pecado. ¿Por qué? Porque es un hijo suyo. Llámalo consecuencia, llámalo poder divino, llámalo castigo del Señor, llámalo como quieras, pero el Señor no te va a dejar en tu pecado. Si eres hijo. ¿Ok? Si eres hijo no te va a dejar en tu pecado. Y si tú ves que estás cometiendo algo que no deberías cometer, un pecado, y no ves ninguna intervención divina, pues preocúpate un poco. Pero si eres hijo del Señor, no va a dejar en tu pecado. Siempre va a estar ahí interviniendo, siempre va a estar poniéndote barreras. ¿Por qué? Porque así es Dios. Pero el arrepentimiento rompe esas barreras. Ojo, y quiero aclarar esto porque suele pasar, ¿no? Que hay cierto sector
de hermanos muy piadosos y muy sinceros que afirman, ¿no? Mira, yo me acuerdo que escuchaba esto de niño y lo escuchaba y incluso hasta tenía miedo. ¿Por qué? Porque un profesor mío de colegio decía, no, cada vez que tú pecas, se te va borrando poquito a poquito tu nombre del libro de la vida, ¿no? Letra por letra, poquito a poquito. Y yo en mi mente decía, mi nombre tiene 3 letras. Y yo decía, y yo en mi mente decía, a ver, ya fui, decía. ¿No? Hay otros que dicen, no, al primer pecado, ¡pum!, tachadazo. ¿No? Pues yo quiero decirte esto, ¿no? El arrepentimiento que tiene un hijo de Dios no es para que el nombre vuelva a ser reinscrito, porque la promesa es que el Señor no va a borrar tu nombre. Lo que pasa cuando un hijo de Dios se arrepiente, está rompiendo las barreras que su pecado empieza a poner en su vida. El arrepentimiento de un hijo de Dios no es para volver del mundo a ser cristiano. ¿Por qué? Porque nunca dejó ser hijo, sino para romper esas barreras que su pecado está poniendo al frente. Y deja el camino libre para que sus oraciones sean escuchadas, para que su plegaria sea pura y limpia, para que su oración pueda ser respondida por Dios. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que a veces decimos, no, oye, pero la oración no llega ni al techo por el pecado. No tiene nada que ver con ello. Porque ya no estoy hablando de altura, sino estoy hablando de barreras que el pecado pone y que el Señor va siempre a actuar para nuestro bien. Mi papá siempre sigue molestando. Mi papá no es cristiano, ¿no? Siempre estamos orando por él, pero mi papá molestando dice, no, si lloro, mi oración rebota, llega al techo y rebota hacia abajo, ¿no? Así en broma, no, pues honora a tu hijo. Me dice, no, mi oración así nomás hasta el techo y se cae, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros como hijos de Dios estamos en pecado, se forman barreras. Voy a poner un ejemplo, tal vez de los más fuertes, ¿no? Una persona que es adicta a pornografía, ¿no? Es cristiano, pues está siendo adicto y no lo puede dejar y trata a veces de luchar, pero a veces se rinde y ya no está así. Y luego le dice, Señor, regálame un celular último modelo. ¿Tú crees que el Señor se lo va a dar? A eso me refiero con que una oración no contestada a causa del pecado. Dios no nos va a dar algo, no va a dar respuesta a nuestras oraciones para que nosotros malinterpretemos y justifiquemos el pecado en nuestras vidas. Pero el arrepentimiento, un arrepentimiento genuino dentro de la vida de un hijo de Dios, rompe las barreras. Santiago 5:16 dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y mira, aquí hay algo que debemos entender y con esto voy acabando. Cuando hay un arrepentimiento, hay una confesión. Cuando hay un arrepentimiento, hay una confesión. A Dios en primer lugar, sí. Pero quiero hacerte entender eso. El cristiano no es un llanero solitario que sana sus heridas solo o que se edifica solo. Es triste cuando un cristiano no acepta que otro hermano en la fe le ayude. Es triste eso. ¿Por qué? Porque va a volver a caer en lo mismo. Va a volver a pasar lo mismo. No ser, sí, Señor, yo me he arrepentido, pero no le voy a confesar. Qué vergüenza, ¿cómo voy a confesar este pecado a un hermano en la fe? No, Señor, ya contigo es el trato directo. Y luego justificamos y decimos, no, es que el hombre no me puede ayudar, solamente Dios me ayuda.
Y justificamos con la Biblia. No, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué con esto que dice? Confiésense unos a otros, ayúdense, oren unos por otros. El arrepentimiento trae confesión. Y esa confesión pide ayuda. Esa confesión pide ayuda. Mira, cuando hay mucho silencio en la consejería, es porque hay muchos pecados ocultos que no quieren ser resueltos. A mí me gusta cuando yo converso con alguien y luego, incluso hasta me gusta cuando es muy natural, muy orgánico, cuando a veces converso con alguien y luego estamos así y me empieza a comentar sus problemas, empieza a decir, no, yo tengo debilidad de esta forma, qué bien, mira, te puedo ayudar de esta manera. A mí me encanta eso. Pero a veces me deja mucho que pensar cuando se le pregunta a alguien, ¿y cómo estás? Y esta persona te dice, oye, estoy muy bien, todo tranquilo, no hay novedades. Todo bien, todo tranquilo, no hay novedades, todo está fresh. Oye, sí, porque mira, ¿puedo orar por ti? No, claro, más bien yo voy a orar por usted, pastor. ¿Qué tiene usted? No, cuénteme. ¿No? Y luego yo termino confesándome. Pero es bastante preocupante cuando no hay una confesión. Ahora, ojo, no tienes que estar confesando tus problemas a todo mundo. Y hay que ser muy sabios también, ¿no? ¿En qué aspecto? Una señorita confesando a un líder joven no es lo más conveniente. Un jovencito confesándose con una líder joven no es conveniente. Consejerías matrimoniales, no, esposos comentándole a amigos sus problemas con sus esposas o a otras chicas, problemas con sus esposas, pucha, no es lo más conveniente. Hay que ser sabios, hay que saber buscar consejería, hay que saber cómo activar la confesión, pero no hay que dejar de hacerlo, porque termina siendo muestra de un arrepentimiento real. Termina siendo muestra, y el arrepentimiento rompe barreras. Mira, hay muchos textos donde el Señor dice que Él está dispuesto a escuchar y a cumplir nuestras peticiones. Pero en todos esos textos siempre está la condición: si permaneces en mí. Si permaneces en mí, todo lo que pidas yo lo voy a cumplir. Pero una persona que está en pecado no está permaneciendo en el Señor por más golpes que se den en el pecho. Se golpean en el pecho en las noches antes de dormir y en la mañana están maldiciendo a su hermano. Gritan desconsoladamente que el Señor destruya a sus enemigos. Pero en la mañana esa persona es enemiga de toda su familia. La pregunta es: ¿el Señor está escuchando de verdad a esta persona? O Dios simplemente mira y dice: no sabes la barrera que hay entre tú y yo por todo el pecado que guardas en tu vida. Pero la buena noticia es que así como el Señor en el momento que llegó a nuestras vidas, cuando aún no lo conocíamos y éramos pecadores,
llega a nuestras vidas y el Señor con su infinita gracia nos hace ver que Él murió por nosotros para restaurarnos, para darnos vida eterna. Con la misma gracia el Señor nos dice: tú eres mi hijo ya. Ahorita no te puedo prestar atención. ¿Por qué? Porque hay mucha barrera entre tú y yo. No lo voy a hacer porque estaría apañando tu malcriadez. Pero si de verdad empiezas a vivir una vida arrepentida, mis oídos van a estar prestos a tu oración. Entonces, uno de los motivos por que el Señor no contesta nuestras oraciones es porque estamos teniendo oraciones de un pecador. Pero ahora yo quiero animarte a que vivas siempre una vida arrepentida, a que vivas siempre una vida que esté viéndose a sí mismo: Señor, ¿cómo estoy de verdad? Y una vida que siempre esté dispuesta a perseverar, que no diga esa persona: bueno, es mi temperamento, bueno, es mi carácter, bueno, es mi forma de ser, y ni Dios la cambia. Así se hundió el Titanic. Cuando retamos a Dios: no, hasta ni Dios podrá cambiarlo. Así se hundió el Titanic. Más bien debemos empezar a ser humildes y decir: Señor, tal vez tengo el peor carácter, tal vez tengo el peor temperamento, la peor forma de ser, tal vez vivo una vida amargada, pero Dios, ayúdame a cambiar. Y tal vez no veas el cambio ahí mismo, porque algunas personas creen que todo es un chispazo de magia, ¿no? Y creen que Dios es un ser que tiene los guantes tipo Thanos y puede cambiar la realidad. Y sí, lo puede hacer, pero muchas veces Dios nos manda a un proceso tal vez largo, tal vez que dure toda una vida. Pero eso es lo que los cristianos decimos: perseveramos. El apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, decía: aún no lo logro, sigo en carrera. En otras: miserable de mí, que lo que no quiero hacer termino haciendo. Pero ya en la última carta que escribió, menciona las frases que todo cristiano debería decir en su lecho de muerte: he peleado la buena batalla, ahora me voy al gozo de mi Señor. Peleemos la buena batalla en perseverar, la buena batalla en vivir una vida arrepentida, para no tener oraciones de un pecador. Pongámonos de pie, iglesia. Ahí donde estás, ora al Señor. Y no te digo que confieses de la boca para afuera, pero confiesa en tu corazón cómo has estado andando. Tú eres consciente de cómo ha estado tu vida delante de Dios. Tú eres consciente de cómo tal vez has estado haciendo cosas piadosas, pero también cómo has estado pecando contra Dios. Y déjame decirte que Dios es bueno para perdonarte. Y es bueno para ayudarte en esa restauración, en que tú puedas romper esa barrera que impide escuchada. Bendito Dios Todopoderoso, quiero agradecerte, Señor, por este tiempo. Quiero agradecerte, Dios, por tu palabra, que es buena. Tu palabra, Señor, es la que nos edifica. Tu palabra, Señor, es la que produce el cambio en nuestras vidas. Y permite que podamos meditar de día y de noche en lo que tú, Señor, nos has enseñado hoy. En lo que tú, Señor, nos has instruido. Padre amado, perdónanos porque somos pecadores, pero no permitas, Señor, que vivamos refundidos en nuestro pecado. No permitas, Señor, que vivamos en el lodo, ni revolcándonos, Señor, volviendo a nuestro vómito. Sino, bendito Dios, ayúdanos a vivir vidas piadosas, las cuales, Señor, estén siempre arrepentidas. Dios bendito, gracias por tu instrucción en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas.
Tu gracia es suficiente para nosotros. Iglesia, adoramos a nuestro Dios.